Vamos a hablar ahora con alguien que fue ministro de Justicia primero y después primer ministro durante el quinquenio de Ollanta Humala y que después ha tenido que ver con la lucha contra la corrupción en otros países de América Latina. Estoy hablando de Juan Jiménez Mayor. Señor Jiménez, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, encantado. Hace unos días conversábamos y parecía remota la posibilidad de que el señor Castillo dejara de ser presidente. Las cosas se precipitaron de la manera inesperada que todo el mundo sabe, un golpe de Estado fracasado, con disolución del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera, etcétera. El señor Castillo está preso ahora, hay algunos debates jurídicos sobre el estatuto de su prisión y sobre la inmunidad y sobre si el Congreso tiene que hacer un antejuicio o no. Pero él está preso, lo que no le impide, al parecer, seguir recibiendo visitantes y mandando cartas. ¿Cómo se explica un tal activismo político de alguien que está detenido? Bueno, porque no está incomunicado y en ese sentido él está recibiendo visitas y sobre todo de congresistas, ¿no? De congresistas de su partido, de su línea política. Pero también ha recibido a un embajador extranjero. ¿Por qué somos laxos? ¿Por qué una prisión sirve como audífono para repetir falsedades? Bueno, se puede entender en el caso de los congresistas, en el caso de un funcionario diplomático ya no. Él está todavía sometido a un régimen de prisión, digamos, preventiva, no bajo todavía un régimen que haya sido calificado por el INPE. De hecho, él está en una prisión, digamos, especial. Por haber sido presidente, que ya sabemos las condiciones que tiene. Pero, digamos, más allá de eso, creo que estamos en una situación difícil para el país, básicamente porque se ha, digamos, dejado de ver los aspectos centrales de un gobierno que claramente fracasó y que claramente tiene un responsable político, no solamente del golpe, sino de hechos de corrupción cometidos en el país. Y desafortunadamente la población está escondiendo todo eso. O sea, han anulado de algún lado de la cabeza el hecho de haber tenido un presidente sumamente negativo para el país. Y todo se está enfocando desde el punto de vista ideológico o inclusive cultural. El día de hoy el presidente ha enviado una carta que tiene ciertas claves que tienen que ver con esto de lo cultural. No habla de los ancestros, ¿no es cierto? Y buscando conectar con la gente, con ese 20%, 23% que el presidente ha tenido. Pero se supone que Dina Boluarte está ahí y en primer lugar habla quechua, cosa que el señor sí, pues son las Castillo cosas que no, viene de los Andes centrales, de altura, y tiene una familia de 14 miembros, de manera que como orígenes andinos y como ancestros no tienen nada que envidiar la señora Boluarte. Creo que el gobierno, el presidente y el gabinete tienen que actuar rápidamente. Creo que se perdieron 2 días valiosos en la selección del gabinete, cuando se tenía que actuar, y ese espacio lo han ocupado ahora estos sectores. Estamos, como tú mismo has señalado hace un rato, en una combinación de ciertos liderazgos locales con también liderazgos nacionales, pero creo que en mucho de esto estamos enfrentando una suerte de estallido social, como lo tuvo Chile en el octubre del 2019 y lo tuvo también Colombia el año pasado, en 2020 y el 2021. Colombia... Pero en ambos países hubo mucha clase media urbana, acá no. Estamos hablando sobre poblaciones del campo y de regiones fuertemente rurales. No hay que equivocarnos porque también son peruanos y se están manifestando. No cabe ninguna duda, pero la comparación que usted hace me parece adolecer, digamos. Pero es que Lima no ve uno que haya esa identificación. No la había antes, no la ha habido nunca. 90% de la población limeña era hostil a Pedro Castillo. Esperemos que siga así. Y esperemos que no se encienda más la protesta, que no se convierta en un estallido social, es lo que quiero decir. Estamos en los prolegómenos de una situación. La Confederación Nacional Agraria acaba de manifestar que se plega esto a un paro nacional, los ronderos, en fin, hay una serie de grupos que pueden movilizar fuertemente escenarios de convulsión en el país y esperemos que esto no se dé. Por eso que es muy importante que los operadores que tenga el gobierno, en este caso van a ser ministros, una estructura mucho más elaborada que permita identificar actores y, por supuesto, que el gobierno pueda
a hablar con estos actores. Y ya el gobierno ha regalado las elecciones. La presidenta, sin ningún tipo de diálogo con ningún dirigente político inclusive, ha regalado esto frente ha regalado a la... que adelantar las elecciones. Así es. Bueno, es un regalo que le conviene, porque me parece que se ha dado Bueno, cuenta pero que digamos, mucha estabilidad no tenía era, hasta el 26. Pero no era lo que precisamente ella planteó del inicio. Pero ahora pueden venir otros regalos. Puede venir la Asamblea Constituyente, puede venir la entrega del canon minero. Cualquier cosa en este momento ya se puede negociar o regalar en función de si estas protestas Lo del comienzan... canon minero que usted menciona parece mucho más realista. ¿Qué es lo que teme usted que pueda pasar con el canon minero? No, lo que estoy diciendo es más allá de las iniciativas. Lo que estoy diciendo es que no podemos tener un gobierno que frente a amenazas, frente a situaciones violentas, esté cediendo permanentemente sin que exista una posibilidad de entendimiento. Y creo que en ese sentido el diálogo es un elemento que hay que poner sobre la mesa. Y el día de hoy, desafortunadamente, no tenemos, el gobierno no tiene operadores, y yo lo que estoy postulando es que sea Naciones Unidas la que pueda ayudarnos acá a construir un diálogo. Obviamente la OEA, después de esta desafortunada presencia en el Perú y cada vez el más informe, catastrófica, ¿no? Está totalmente descalificada para poder ayudarnos, pero creo que Naciones Unidas tiene las posibilidades, tiene la estructura. Además, acá Naciones Unidas trabaja el tema de conflictividad social en el Perú. Y, por supuesto, internacionalmente Naciones Unidas está preparada hasta para escenarios de guerra, ¿no? De extensión, en fin. Entonces, creo que el papel que puede jugar Naciones Unidas en medio de la crisis política peruana en este momento puede ser muy importante y puede ser un actor que nos ayude. Da la impresión de que usted parece creer que vamos para peor, que se está agravando la situación. Permítame... Muchas gracias, compañera, por permitirnos escuchar declaraciones de los dirigentes principales, salvo el líder fundador, señor Acuña, de APP, después de reunirse con la presidenta Boluarte en Palacio de Gobierno. Estamos acá conversando con el ex primer ministro Juan Jiménez. El tiempo ha corrido con las cosas que pasan en nuestro país, en el terreno apurimeño y en Palacio de Gobierno, de manera que yo quisiera, si usted pudiese transmitir una idea, una recomendación a las autoridades y a la población, ¿cómo la resumiría? Bueno, yo creo que el diagnóstico debería ser que hay un fuerte desconocimiento de la población en general de lo que ha ocurrido con el gobierno del presidente Castillo. Es decir, que ha habido un golpe de Estado, que ha habido un quebrantamiento constitucional. ¿Qué significa eso? Y además que ha sido un presidente que ha corrompido la función de gobierno, que ha extraído fondos públicos, él y sus colaboradores. Y creo que se abre una excelente oportunidad con la acusación constitucional que ha promovido la fiscal de la Nación el día de hoy, para efectos de que se abra el velo del caso y que el Congreso sea una gran vitrina que permita que la gente pueda saber lo que ha ocurrido. Yo recomendaría al gobierno que desarrolle una fuerte política de comunicaciones en relación a qué es lo que ha ocurrido en este momento en el país, cuál es la verdad para que la población pueda estar informada. Y que no lo digan ni los ministros ni la presidenta, sino que lo digan gente destacada del país, gente respetada, que pueda informar y que pueda, digamos, decir y que la gente pueda entender lo que ha pasado. Porque lo que yo veo es que hay una ignorancia tremenda en el país, sobre todo en ciertos sectores de la población que están ciegos, no quieren ver, y creo que por lo menos hagamos el esfuerzo de informarles en los idiomas que sea, en la forma cultural que sea. Tanto pero que más si hay cartas que salen de la DIROES, escritas por el señor Castillo, presentándose como una víctima, presentándose como el digno heredero de ancestros, etcétera, y acusando como usurpadora a Dina Boluarte. Y entonces la guerra de comunicaciones, si queremos ponerlo en ese punto de vista, la está ganando Pedro Castillo. Y entonces la democracia tiene que respetarse, ¿no? La democracia no puede ser boba, entonces tenemos que enfrentar esto, porque es un grupo muy pequeño y son unos líderes que están absolutamente equivocados, que nos están tomando el pelo, que tomó un brebaje, que no se acuerda. Obviamente estamos hablando de unos argumentos absolutamente insólitos y ridículos que no resisten el menor análisis, y por eso creo que es importante que desarrollemos una forma de comunicar para efectos de que sepamos qué es lo que ha ocurrido, porque la historia, finalmente, Fernando, va a catalogar esto como un golpe de Estado. Eso está clarísimo. No cabe ninguna duda. Muchas gracias por su presencia acá, que tengan muy buenas noches, y ojalá que la próxima vez que nos veamos sean tiempos más seguros para nuestro país y los peruanos. Vamos